Las gotas de lluvia golpeaban el pavimento agrietado de la colonia San Miguel, en las afueras de Guadalajara, mientras Paloma apretaba contra su pecho el pequeño bulto envuelto en una manta desgastada. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos que se formaban entre las piedras sueltas del sendero que conducía a las casas más humildes del barrio. El llanto de su bebé, Mateo, de apenas 3 meses, se mezclaba con el sonido de la tormenta. Había pasado 2 días sin comer nada sólido, solo agua del grifo de la casa abandonada, donde se refugiaba desde que la echaron del cuarto que rentaba por no poder pagar los 800 pesos semanales. «Shh, mi amor, ya va a pasar», susurraba Paloma, meciendo al pequeño mientras caminaba por la calle empedrada, buscando alguna casa donde pidiera ayuda sin que la corrieran como perro. A los 19 años, Paloma había aprendido que la vida no regala nada. Originaria de un pueblito de Michoacán, había llegado a Guadalajara embarazada y sin más compañía que la esperanza de encontrar trabajo en alguna maquiladora. Pero las fábricas pedían experiencia que ella no tenía y los trabajos de limpieza o en fondas apenas le alcanzaban para sobrevivir, hasta que el embarazo avanzó y ya nadie la quiso contratar. El padre de Mateo, un muchacho de su pueblo llamado Jorge, había desaparecido en cuanto se enteró del embarazo. «No estoy listo para ser papá», le había dicho antes de irse a Estados Unidos con sus primos, dejándola sola con un vientre que crecía y sin un peso en los bolsillos. Paloma se detuvo frente a una casa de ladrillo rojo, con una cerca de alambre y un pequeño jardín donde crecían nopales y algunas flores de cempasúchil. La luz amarilla del foco del porche iluminaba débilmente la entrada. Podía escuchar voces adentro, una televisión encendida, el sonido de una vida normal que ella apenas recordaba cómo se sentía. Respiró profundo, tragándose el orgullo que le quedaba, y se acercó a la puerta de madera pintada de azul cielo. Con la mano temblorosa, tocó 3 veces. Los pasos se escucharon del otro lado, pesados, de alguien que caminaba despacio. La puerta se abrió apenas una rendija, y apareció el rostro arrugado de una señora mayor, con el cabello canoso recogido en un chongo y un rebozo sobre los hombros. «¿Qué se le ofrece, mija?», preguntó la mujer, notando inmediatamente el estado deplorable de la joven. «Señora, disculpe que la moleste a esta hora», comenzó Paloma con la voz quebrada. Es que no tengo comida para mi bebé. Lleva 2 días llorando de hambre y yo ya no sé qué hacer». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, mientras Mateo seguía llorando débilmente en sus brazos. «Ay, hijita, ¿de dónde vienes?», preguntó doña Esperanza, abriendo un poco más la puerta, con genuina preocupación en su voz. «De Michoacán, señora. Llegué acá embarazada buscando trabajo, pero no he podido. Mi bebé tiene hambre y yo no tengo ni para comprarle leche. Por favor, si me pudiera ayudar aunque sea con un poco de algo». Doña Esperanza miró a la joven y luego al bebé. En sus 67 años de vida, había visto muchas historias similares en ese barrio donde la pobreza era pan de cada día, pero algo en los ojos de esa muchacha la conmovió profundamente. «Espéreme tantito, mija», dijo cerrando la puerta suavemente. Paloma se quedó parada bajo la lluvia, abrazando a Mateo, rezando en silencio que la señora no fuera a llamar a la policía o simplemente la ignorara como habían hecho en las otras 5 casas donde había tocado esa noche. Adentro de la casa, doña Esperanza caminó hacia la cocina donde su nieto Apache estaba cenando un plato de frijoles con tortillas y salsa verde. Apache, cuyo nombre real era Roberto, había ganado ese apodo desde niño por su cabello largo y sus facciones pronunciadas que, según los vecinos, lo hacían parecer indígena norteamericano. A los 28 años, Apache trabajaba como mecánico en un taller del centro de Guadalajara. Era un hombre silencioso, de manos callosas y corazón noble, que vivía con su abuela desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando él tenía 16 años. Doña Esperanza lo había criado como si fuera su propio hijo, enseñándole valores que parecían perdidos en estos tiempos. «Apache, ven acá un momento», le dijo su abuela con urgencia. «¿Qué pasó, abuelitas?», preguntó él, limpiándose la boca con una servilleta de tela. «Hay una muchacha en la puerta, muy joven, con un bebé. Dice que no tiene comida para el niño. Se ve muy mal, mijo. Está empapada y el bebé no para de llorar». Apache frunció el ceño. En ese barrio no era raro que llegaran personas pidiendo ayuda, pero su abuela solo le pedía intervenir cuando realmente era necesario. «¿Qué quiere que haga, abuelita? Ven conmigo».
Ayúdame a ver qué podemos hacer por ella. Apache se levantó de la mesa, se puso una camisa sobre la camiseta blanca que traía puesta y siguió a su abuela hacia la puerta. Cuando doña Esperanza la abrió completamente, tanto ella como Apache pudieron ver mejor la situación de Paloma. La joven estaba completamente empapada. Su ropa era evidentemente de segunda mano y estaba rasgada en varios lugares. Sus zapatos estaban tan desgastados que se podían ver los dedos de sus pies. Pero lo que más les impactó fue la desesperación en sus ojos y la debilidad evidente del bebé en sus brazos. «Señora, por favor», volvió a suplicar Paloma al ver que ahora había un hombre joven parado junto a la anciana. «Solo necesito un poco de leche para mi bebé, o lo que sea que me puedan dar. Hace 2 días que no come bien y yo tampoco he podido alimentarme. No tengo dinero, pero puedo trabajar en lo que sea. Puedo limpiar, lavar ropa, cocinar». Apache observó a la joven en silencio. Había algo en su situación que le recordaba a su propia infancia difícil, cuando él y su abuela pasaron épocas complicadas después de la muerte de sus padres. Recordaba las noches en que doña Esperanza se las ingeniaba para que él tuviera algo que comer, aunque ella se acostara con hambre. «¿Cómo te llamas, mija?», preguntó doña Esperanza con ternura. «Paloma, señora, y él es Mateo», respondió, acomodando mejor al bebé entre sus brazos. «¿Y dónde están durmiendo?». Paloma bajó la mirada, avergonzada. «En una casa abandonada a unas cuadras de aquí». «No tengo para rentar ni nada, señora». Apache intercambió una mirada con su abuela. Ambos sabían qué significaba vivir en una casa abandonada en ese barrio, sin agua potable, sin electricidad, sin seguridad alguna. Era prácticamente una sentencia de muerte lenta, especialmente para un bebé tan pequeño. «Abuelita», dijo Apache en voz baja, «no pueden quedarse ahí. Con esta lluvia y el frío, el bebé se puede enfermar gravemente». Doña Esperanza asintió, pero Apache pudo ver la preocupación en sus ojos. Económicamente, ellos tampoco estaban sobrados. El salario de Apache como mecánico apenas les alcanzaba para sus gastos básicos y los medicamentos que necesitaba su abuela para la diabetes y la presión alta. «Paloma», dijo finalmente doña Esperanza, «pásale. No puedes quedarte ahí afuera con el bebé». «¿De verdad, señora?», preguntó Paloma sin poder creer lo que escuchaba. «Le prometo que no les voy a causar problemas. Solo necesito un lugarcito para que mi bebé esté seguro». «Claro que sí, mija. Ándale, entra». Apache abrió completamente la puerta y se hizo a un lado para que Paloma pudiera pasar. La joven entró tímidamente, goteando agua de lluvia sobre el piso de cemento pulido de la pequeña sala. La casa era sencilla pero limpia y acogedora. Tenía una sala pequeña con un sillón de tela desgastada pero cómodo, una mesa de centro de madera y un televisor viejo sobre una mesita. Las paredes estaban decoradas con algunas fotografías familiares y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo en la casa hablaba de gente trabajadora y de buenos sentimientos. «Siéntate, mija», le dijo doña Esperanza, señalándole el sillón. «Apache, tráele una toalla para que se seque». Mientras Apache iba por la toalla, doña Esperanza se dirigió a la cocina para calentar un poco de leche y preparar algo de comer. «¿El bebé qué edad tiene?», preguntó Apache cuando regresó con una toalla limpia. «3 meses», respondió Paloma secándose el cabello mojado. «Se llama Mateo». Apache se acercó un poco para ver al bebé. Mateo tenía los ojitos cerrados, pero se notaba débil y desnutrido. Su piel estaba pálida y sus pequeños puños cerrados temblaban ligeramente. «¿Has ido al doctor con él?». «No he podido», admitió Paloma con lágrimas en los ojos. «No tengo dinero para pagar consulta ni medicinas. Solo fui cuando nació en el Hospital General, pero después ya no pude regresar». En ese momento, doña Esperanza regresó de la cocina con un vaso de leche tibia y un plato con frijoles, tortillas y un poco de queso fresco. «Toma, mija, come algo, y aquí está la leche para el bebé». Paloma recibió el vaso con manos temblorosas. Con cuidado, probó la temperatura de la leche en su muñeca antes de acercársela a los labios de Mateo. El bebé, al sentir el olor de la leche, abrió inmediatamente la boca y comenzó a beber con desesperación. Las lágrimas corrieron por el rostro de Paloma mientras veía a su hijo alimentarse por primera vez en días de manera adecuada. «Gracias», susurró, «gracias por salvar a mi bebé». Apache observaba la escena desde la entrada de la cocina. Algo dentro de él se movió al ver la gratitud genuina de esa joven madre. Había conocido a muchas personas en su vida, pero pocas veces
Había visto una desesperación tan pura y un alivio tan profundo como el que estaba presenciando en ese momento. ¿Desde cuándo no comes tú?, le preguntó doña Esperanza, notando cómo Paloma devoraba los frijoles. 2 días, respondió entre bocados. Pero no importa, lo importante es que Mateo esté bien. Claro que importa, mija. ¿Cómo vas a cuidar a tu bebé si tú te enfermas? Apache se acercó y se sentó en una silla frente a Paloma. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué trabajabas en tu pueblo? Ayudaba a mi mamá con las tortillas. Sabemos hacer tortillas a mano, tamales, atole, ese tipo de cosas. También sé limpiar casas y cuidar niños. En el pueblo cuidaba a los hijos de las señoras cuando se iban a trabajar al campo. Apache asintió pensativo. Una idea comenzaba a formarse en su mente, pero necesitaba pensarla bien antes de decir algo. ¿Y tu familia? ¿No pueden ayudarte? El rostro de Paloma se entristeció aún más. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Mi mamá se quedó sola con mis 3 hermanos menores. Ella ya tiene bastante con sacarlos adelante. Yo no quería ser una carga más. Por eso me vine para acá. Pensé que aquí habría más oportunidades. ¿Y el papá del bebé?, preguntó doña Esperanza, aunque por la expresión de Paloma ya intuía la respuesta. Se fue a Estados Unidos en cuanto supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser papá y que fuera mejor que no nos volviéramos a ver. Apache apretó los puños. Le molestaba profundamente escuchar historias de hombres que abandonaban a sus familias. Él había crecido sin padre, por circunstancias ajenas a su voluntad, pero no podía entender cómo alguien podía irse por decisión propia. En ese momento, Mateo terminó de beber la leche y se quedó tranquilo en los brazos de su madre, por primera vez en días, sin llorar de hambre. «Mira nada más», dijo doña Esperanza con una sonrisa. «Ya se ve más tranquilo el chamaco». Paloma besó la frente de su bebé y suspiró aliviada. «No sé cómo pagarles esto que están haciendo por nosotros. No se trata de pagar, mija», respondió doña Esperanza. «Se trata de ayudarnos entre seres humanos». Apache siguió observando a Paloma y a Mateo. Había algo en esa situación que lo conmovía profundamente, y mientras más la escuchaba hablar, más admiraba su fortaleza y determinación. A pesar de estar en la situación más difícil imaginable, no había perdido la dignidad ni la esperanza. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de esa pequeña casa de la colonia San Miguel, 3 personas que apenas se conocían comenzaban a tejer los primeros hilos de lo que sería una historia de solidaridad, superación y quizás algo más profundo que ninguno de ellos imaginaba en ese momento. La noche apenas comenzaba, y con ella el primer capítulo de una transformación que cambiaría para siempre las vidas de Apache, Paloma y el pequeño Mateo. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Siempre es increíble saber hasta dónde llegan estas historias tan humanas. A las 5 de la mañana, Apache despertó como todos los días al sonido de su despertador. Durante un momento, se quedó acostado en su cama individual, mirando el techo de su pequeño cuarto mientras escuchaba los primeros sonidos del barrio despertando. Pero entonces recordó lo que había pasado la noche anterior. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la sala. Ahí, en el sillón que su abuela había arreglado con sábanas y almohadas, estaba Paloma durmiendo con Mateo acurrucado contra su pecho. La joven madre tenía ojeras profundas y su respiración era pausada, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que lograba descansar realmente. Apache se quedó parado unos minutos observándolos. El bebé se veía mucho mejor que la noche anterior, más tranquilo y con mejor color en su piel. Paloma había encontrado por fin un lugar seguro donde dormir sin miedo. Sin hacer ruido, se dirigió a la cocina, donde encontró a su abuela ya despierta, preparando café en una pequeña olla de peltre. «Buenos días, abuelita», susurró Apache. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Usted?» Doña Esperanza suspiró mientras servía 2 tazas de café. «La verdad, me la pasé pensando en esa muchacha y su bebé. Toda la noche estuve dándole vueltas al asunto». Apache tomó su taza y se sentó en una de las sillas de madera de la pequeña mesa de la cocina. «¿En qué sentido, abuelita?» «Mira, Apache, nosotros no tenemos mucho, pero tampoco nos falta lo básico. Tú trabajas duro. Yo tengo mi pensión, aunque sea poquita, y vivimos tranquilos. Pero esa muchacha, ella no tiene nada, nada de nada. Y con un bebé tan pequeño», Apache asintió, entendiendo por dónde iba la conversación. «¿Qué está pensando?»
que no podemos dejarla irse así nomás. Ayer por la noche, cuando le dije que se quedara, fue por el momento, por la emergencia. Pero ahora que ya amaneció, tenemos que pensar qué va a pasar. En ese momento, escucharon un llanto suave desde la sala. Mateo había despertado y comenzaba a pedir alimento. «Voy por leche para el bebé», dijo doña Esperanza, dirigiéndose al refrigerador. Apache terminó rápidamente su café y se fue a bañar para ir al trabajo. Mientras se alistaba, podía escuchar las voces de su abuela y Paloma conversando en la sala, aunque no alcanzaba a distinguir las palabras. Cuando salió del baño, ya vestido con su ropa de trabajo, un pantalón de mezclilla azul y una camisa de trabajo gris, encontró a Paloma sentada en el sillón dándole leche a Mateo, mientras su abuela le ofrecía un plato con huevos revueltos y tortillas. «Buenos días, Paloma», saludó Apache. «Buenos días», respondió ella tímidamente. «Muchas gracias por dejarme quedar anoche. Ya me voy para que no los moleste más». «¿A dónde te vas a ir?», preguntó Apache, frunciendo el ceño. «Pues, buscaré algún lugar. No se preocupe por mí». Apache intercambió una mirada con su abuela. Ambos sabían que buscar algún lugar significaba regresar a la casa abandonada o dormir en la calle. «Paloma», dijo doña Esperanza, «siéntate y desayuna tranquila. Apache y yo necesitamos hablar contigo antes de que te vayas a ningún lado». Apache se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a Paloma. «Mira, anoche mi abuela y yo estuvimos pensando. Tu situación no se puede resolver de un día para otro, ¿verdad?». Paloma negó con la cabeza mientras seguía alimentando a Mateo. «Por eso», continuó Apache, «queremos proponerte algo. Puedes quedarte aquí unos días mientras buscas trabajo y te estabilizas, pero no de gratis. Queremos que nos ayudes con los quehaceres de la casa, que le hagas compañía a mi abuela cuando yo no esté y que poco a poco te vayas organizando para independizarte». Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas de gratitud. «¿De verdad me dejarían quedarme?». «Claro, mija», respondió doña Esperanza, «pero con condiciones. Aquí se trabaja, se respeta y se colabora. Esta casa es pequeña, pero hay lugar para quien quiera salir adelante con honradez. Yo no sé qué decir. Nunca nadie había sido tan bueno conmigo». Apache miró su reloj. Ya eran las 6:30 de la mañana y tenía que estar en el taller a las 7. «Mira, Paloma, yo me tengo que ir al trabajo. Mi abuela te va a explicar cómo funciona todo aquí. Cuando regrese en la tarde, platicamos mejor de cómo te vamos a ayudar a buscar trabajo». «¿Usted qué sabe hacer de trabajo?», le preguntó doña Esperanza a Paloma. «Sé cocinar comida tradicional, hacer tortillas a mano, limpiar casas, cuidar niños, lavar y planchar ropa. En mi pueblo también aprendí a bordar y tejer». Apache se detuvo a medio camino hacia la puerta. Una idea había comenzado a formarse en su mente desde la noche anterior y ahora cobraba más fuerza. «Oiga, abuelita, ¿se acuerda de doña Carmen, la señora que tiene la fonda cerca del taller?». «Sí, la que hace los mejores chilaquiles de todo el rumbo. Pues resulta que ayer me estaba platicando que necesita a alguien que le ayude en la cocina, alguien que sepa cocinar y que sea de confianza». Paloma levantó la mirada con interés. «¿De verdad?». «Sí. Si quieres, hoy en la tarde puedo hablar con ella para ver si te puede dar una oportunidad, pero tendría que ser mañana temprano para que la conozcas». «Claro que sí», exclamó Paloma con emoción. «Yo puedo cocinar muy bien, se lo juro». «Está bien, entonces hoy en la tarde arreglamos eso. Ahora sí me voy, que ya se me hizo tarde». Apache tomó su termo con café, se despidió de su abuela con un beso en la frente y salió de la casa hacia el trabajo. Durante todo el camino al taller, Apache no pudo dejar de pensar en la situación. Era cierto que él y su abuela no tenían mucho dinero, pero tampoco les faltaba lo esencial. Lo que más le preocupaba no era el aspecto económico, sino lo que podría pasar si Paloma se quedaba más tiempo del planeado. No es que desconfiara de ella. Al contrario, algo en su manera de ser le parecía genuino y honesto. Pero Apache había aprendido a ser cauteloso con las personas. En sus 28 años de vida, había visto cómo muchas personas aparentaban necesidad para aprovecharse de la bondad de otros. Sin embargo, había algo en los ojos de Paloma, en su desesperación por su bebé, que le decía que esta vez era diferente. Era una madre luchando por su hijo, no alguien buscando aprovecharse de la situación. Al llegar al taller se encontró con su jefe, don Raúl, un hombre de unos 50 años, gordo y siempre de buen humor. «¿Qué tal, Apache? ¿Cómo amaneciste?». «Bien, don Raúl». «Oiga, ¿conoce usted a doña Carmen,
la de la fonda de la esquina. Claro, ahí desayuno casi todos los días. ¿Por qué? Es que ayer me comentó que necesita ayuda en la cocina y resulta que conozco a una muchacha que sabe cocinar muy bien y está buscando trabajo. Don Raúl se acercó a Apache mientras éste se ponía su overol de trabajo. ¿Muchacha? ¿Qué muchacha, Apache? ¿Ya tienes novia y no me habías dicho? Apache se rió nerviosamente. No, don Raúl, no es mi novia. Es una joven que llegó ayer a la casa pidiendo ayuda. Tiene un bebé muy pequeño y está pasando por una situación muy difícil. Ah, ya veo. ¿Y tú y tu abuela la van a ayudar? Pues sí, ya sabe cómo es mi abuela. No puede ver a alguien en necesidad sin hacer algo al respecto. Don Raúl sonrió y le dio una palmada en el hombro a Apache. Así me gusta, muchacho. En estos tiempos ya casi nadie ayuda a nadie. Está bien que ustedes sean diferentes. Si quieres, yo puedo hablar con doña Carmen. Ella me tiene confianza, y si yo le recomiendo a la muchacha, seguro le da una oportunidad. ¿De verdad, don Raúl? Eso sería padrísimo. Claro, ahorita en el descanso voy y hablo con ella. ¿Cómo se llama la muchacha? Paloma, y tiene 19 años. Perfecto. Ahora a trabajar, que tenemos 3 carros que entregar hoy. Mientras tanto, en la casa, doña Esperanza le estaba mostrando a Paloma cómo funcionaba todo. Le enseñó dónde estaban las cosas de limpieza, cómo funcionar la lavadora vieja que tenían en el patio trasero, y le explicó las rutinas diarias de la casa. Mira, mija, Apache se va a trabajar a las 7 de la mañana y regresa como a las 6 de la tarde. Yo me levanto temprano a hacer el desayuno, luego hago el quehacer de la casa y en las tardes me gusta ver mis novelas mientras tejo o bordo. Señora Esperanza, yo le puedo ayudar con todo eso. Puedo levantarme tempranito para hacer el desayuno, limpiar la casa, lavar la ropa, lo que sea necesario. Está bien, pero también tienes que cuidar a tu bebé. Lo primero es lo primero. Paloma sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde que había llegado a Guadalajara, sentía que había encontrado personas que genuinamente se preocupaban por ella y por Mateo. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mija, dime. ¿Por qué están siendo tan buenos conmigo? Ni siquiera me conocen. Doña Esperanza se sentó junto a Paloma en el sillón y suspiró profundamente. ¿Sabes qué, Paloma? Cuando Apache era pequeño, nosotros también pasamos momentos muy difíciles. Sus papás murieron en un accidente y yo me quedé sola con él. En ese entonces yo no tenía pensión, ni seguro, ni nada. Apache era apenas un adolescente. Paloma escuchaba atentamente mientras mecía suavemente a Mateo. Hubo noches en que no teníamos que comer y días en que no sabía cómo íbamos a pagar la renta, pero siempre aparecía alguien que nos echaba la mano. Los vecinos nos traían comida, el dueño de la casa nos esperaba con la renta, la maestra de Apache le daba útiles escolares para que no dejara de estudiar. Los ojos de doña Esperanza se humedecieron al recordar esos tiempos difíciles. Por eso, mija, cuando veo a alguien en la situación en la que tú estás, no puedo hacer otra cosa más que ayudar, porque sé lo que se siente no tener a dónde ir con un niño pequeño. Paloma sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo le prometo, señora Esperanza, que no les voy a fallar. Voy a trabajar muy duro para salir adelante y algún día poder ayudar a otras personas como ustedes me están ayudando a mí. Eso es lo único que pido, mija, que salgas adelante y que seas feliz junto con tu bebé. En ese momento, Mateo comenzó a llorar. Doña Esperanza se levantó y fue a la cocina. Voy a calentar leche para el niño. Mientras tanto, ¿por qué no te das un baño? Te voy a dar ropa limpia que ya no me queda a mí. Paloma no podía creer la gentileza de esa mujer. Por primera vez en meses, iba a poder bañarse con agua caliente y ponerse ropa limpia. Mientras se dirigía al baño con Mateo en brazos, Paloma miró por la ventana hacia la calle empedrada, donde había caminado desesperada la noche anterior. Ahora esa misma calle le parecía diferente, llena de posibilidades en lugar de obstáculos. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez desde que había llegado a Guadalajara, sentía que tenía una verdadera oportunidad de salir adelante. Y lo más importante de todo, Mateo estaba seguro, alimentado y protegido. El segundo día en casa de doña Esperanza y Apache apenas comenzaba, pero ya había traído consigo la primera chispa de esperanza real que Paloma había sentido en mucho tiempo. La vida estaba a punto de darle una segunda oportunidad y ella estaba determinada a aprovecharla al máximo.
Si esta historia te está llegando de alguna manera, comenta de dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias luchas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos por historias tan humanas. A las 2 de la tarde, Apache regresó a casa más temprano de lo habitual. Don Raúl le había dado permiso para salir antes porque había hablado con doña Carmen y ella había aceptado conocer a Paloma esa misma tarde. Cuando entró a la casa, encontró un panorama que no esperaba. La sala estaba impecable, el piso brillaba como nunca y un delicioso aroma a comida casera venía desde la cocina. Su abuela estaba sentada en su silla favorita, tejiendo tranquilamente, mientras Paloma se encontraba en la cocina terminando de preparar la comida. «¡Apache!», exclamó doña Esperanza con una sonrisa. «Llegaste temprano, mijo». «Sí, don Raúl me dio permiso para salir antes. ¿Y este olor tan sabroso?». «Paloma nos preparó mole con pollo». «¿Y qué mole, Apache?». Hacía años que no probaba un mole tan bueno como el que hace esta muchacha. Apache se dirigió a la cocina donde encontró a Paloma revolviendo una olla grande con una cuchara de madera. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y llevaba puesto un delantal que había pertenecido a su abuela. Se veía completamente diferente a la joven desesperada que había llegado la noche anterior. «Buenas tardes, Apache», saludó Paloma con una sonrisa tímida. «Su abuela me dijo que le gustaba mucho el mole, así que me puse a hacerle uno. Espero que le guste». Apache se acercó a la estufa y aspiró el aroma del mole. Efectivamente, olía increíble. «Huele padrísimo, Paloma. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?». «Mi mamá me enseñó desde que era niña. En mi pueblo, todas las mujeres saben hacer mole. Es como una tradición familiar». «¿Y Mateo?». «Está dormidito en la sala. Se portó muy bien toda la mañana». Apache observó a Paloma trabajando en la cocina. Sus movimientos eran seguros y naturales, como si hubiera cocinado en esa estufa toda su vida. Era evidente que no estaba mintiendo sobre sus habilidades culinarias. «Oye, Paloma, tengo buenas noticias. Ya hablé con doña Carmen, la señora de la fonda, y quiere conocerte esta tarde». Los ojos de Paloma se iluminaron de emoción. «¿De verdad? ¿A qué hora?». «A las 4. Su fonda está a solo 10 minutos caminando de aquí, pero antes de que vayas, quiero explicarte cómo es doña Carmen». Apache se sentó en una de las sillas de la cocina mientras Paloma seguía cocinando. «Doña Carmen es una señora de como 60 años, muy trabajadora y muy exigente. No le gusta la flojera ni las mentiras. Si le dices que sabes hacer algo, más te vale que lo sepas hacer bien. Pero también es muy justa. Si trabajas duro y eres honesta con ella, te va a tratar muy bien». «Entiendo. ¿Qué tipo de comida hace en su fonda?». «De todo un poco. Desayunos, comidas corridas, antojitos mexicanos. Sus especialidades son los chilaquiles, las enchiladas y los tacos de guisado. Pero lo que más se vende son las comidas corridas del mediodía». Paloma asintió, concentrándose en memorizar toda la información. «¿Y qué le dijo usted de mí?». «Le dije que eras una muchacha joven, muy trabajadora, que sabías cocinar comida tradicional mexicana y que estabas pasando por una situación difícil. También le dije que tenías un bebé pequeño». El rostro de Paloma se preocupó. «¿Y no le molestó que tuviera un bebé?». Al principio se mostró un poco dudosa, pero cuando don Raúl, mi jefe, le dijo que yo te recomendaba, aceptó conocerte. Don Raúl es muy respetado en el barrio y come ahí todos los días». Doña Esperanza se acercó a la cocina. «Mija, después de que pruebes suerte con doña Carmen, queremos hablar contigo de algo importante». «¿De qué, señora?». «Después hablamos. Primero es lo primero. Vamos a comer este mole que huele tan sabroso». Los tres se sentaron a la mesa. Apache sirvió el mole en los platos, mientras doña Esperanza calentaba las tortillas y Paloma servía agua de Jamaica que había preparado en la mañana. Al probar el primer bocado, Apache cerró los ojos y suspiró de satisfacción. «Paloma, este mole está increíble. En serio, está mejor que el de muchos restaurantes». «¿De verdad le gusta?». «Le gusta», exclamó doña Esperanza. «Apache casi se chupa los dedos. Mira cómo está comiendo». Paloma se sintió orgullosa. Hacía mucho tiempo que no cocinaba para alguien que realmente apreciara su comida. En los últimos meses había estado tan preocupada por conseguir algo que comer que había olvidado el placer de cocinar con cariño para otros. «Mi mamá me decía que el secreto del mole está en el cariño con que se hace», comentó Paloma, «y también en tostar bien los chiles y molerlos en metate, no en licuadora». «Se nota», dijo Apache. «Si doña Carmen prueba tu mole,
Te contrata inmediatamente. Después de comer, Apache se alistó para acompañar a Paloma a la fonda. Decidieron que Mateo se quedaría con doña Esperanza para que Paloma pudiera concentrarse completamente en la entrevista. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Apache mientras caminaban por las calles empedradas del barrio. Muchísimo, admitió Paloma. Hace meses que no trabajo. ¿Y si no le gusto? ¿Y si me hace preguntas que no sé contestar? Mira, Paloma, lo único que tienes que hacer es ser tú misma. Doña Carmen es muy buena para detectar a las personas falsas, pero también es muy buena para reconocer a la gente trabajadora y honesta. Llegaron a la fonda El Sazón de Carmen, un local pequeño pero acogedor, con mesas de plástico blanco y sillas de diferentes colores. Las paredes estaban decoradas con calendarios de años pasados y fotografías de comida. El lugar estaba lleno de trabajadores de la zona almorzando. Doña Carmen era exactamente como Apache la había descrito, una mujer robusta, de cabello canoso recogido en un chongo, con un delantal manchado de salsa y una expresión seria, pero no hostil. «Apache», saludó doña Carmen desde detrás del mostrador. «Esta es la muchacha de la que me platicaste». «Sí, doña Carmen, ella es Paloma». Paloma se acercó tímidamente. «Buenas tardes, señora. Muchas gracias por recibirme». Doña Carmen la observó de arriba abajo, evaluándola con ojo crítico. «¿Cuántos años tienes?» «19, señora». «¿Y de dónde eres?» «De un pueblito de Michoacán, cerca de Uruapan». «Ajá. ¿Y qué sabes hacer de cocina?» «Sé hacer mole, pozole, tamales, enchiladas, chiles rellenos, cocido, barbacoa, carnitas. También sé hacer aguas frescas, atoles y postres tradicionales. Muchas cosas dices que sabes hacer, pero ¿las sabes hacer bien o solo saber?» Paloma respiró profundo. «Señora, yo aprendí a cocinar por necesidad. En mi casa, desde que era niña, yo ayudaba a mi mamá a hacer comida para vender. No es que sepa hacer muchas cosas por presumir, sino porque era lo que teníamos que hacer para comer». La respuesta pareció satisfacer a doña Carmen. «¿Tienes un bebé?» «Sí, señora. Tiene 3 meses. ¿Y quién lo va a cuidar mientras trabajas?» «La señora Esperanza, la abuela de Apache, me está ayudando». Doña Carmen miró a Apache. «¿Tu abuela está dispuesta a cuidar al bebé?» «Sí, doña Carmen. Mi abuela ya habló con Paloma y están de acuerdo». «Muy bien. Paloma, te voy a hacer una prueba. Ahorita mismo vas a hacer chilaquiles rojos para 20 personas. Si me gustan, empiezas a trabajar mañana. Si no me gustan, mejor buscas trabajo en otra parte. ¿Estás de acuerdo?» El corazón de Paloma se aceleró. Era el momento de la verdad. «Sí, señora. Estoy de acuerdo». «Perfecto. Apache, tú puedes quedarte si quieres, pero no le ayudes en nada. Quiero ver qué puede hacer ella solita». Doña Carmen llevó a Paloma a la cocina, que era más grande de lo que parecía desde afuera. Había una estufa industrial de 6 quemadores, un comal grande, ollas de diferentes tamaños y todos los utensilios necesarios. «Aquí tienes todo lo que necesitas. Los ingredientes están en el refrigerador y en la alacena. Tienes 30 minutos». Paloma se lavó las manos y comenzó a trabajar. Primero revisó todos los ingredientes disponibles: jitomates, chiles guajillo, chiles anchos, ajo, cebolla, tortillas del día anterior, queso fresco, crema, cebolla blanca para decorar. Comenzó poniendo a hervir agua en una olla y tostando los chiles en el comal. Mientras tanto, cortó los tomates en cuartos y puso a sofreír ajo y cebolla en aceite caliente. Doña Carmen la observaba desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados, fijándose en cada movimiento. «¿Por qué tuestas primero los chiles?», le preguntó. «Para que suelten mejor su sabor y no amarguen la salsa», respondió Paloma sin dejar de trabajar. Doña Carmen asintió con aprobación. Era la respuesta correcta. Paloma puso los chiles tostados a remojar en el agua caliente, mientras continuaba sofriendo las verduras. Luego, en la licuadora, mezcló los chiles hidratados con los jitomates, ajo y cebolla sofrita, agregando un poco del agua donde había remojado los chiles. El aroma que comenzó a desprenderse de la licuadora hizo que varios clientes voltearan hacia la cocina. «Órale, ¿qué están haciendo ahí que huele tan sabroso?», gritó uno de los comensales. Doña Carmen sonrió ligeramente, pero mantuvo su expresión seria. Paloma coló la salsa y la puso a reducir en una olla, sazonándola con sal y una pizca de comino. Mientras tanto, cortó las tortillas en triángulos y las frió ligeramente hasta que estuvieron doradas pero no duras. Finalmente,
Agregó las tortillas a la salsa, las mezcló cuidadosamente para que se impregnaran bien del sabor y las sirvió en los platos, decorándolas con queso fresco desmoronado, crema, cebolla blanca en rodajas delgadas y un poco de orégano seco. «Listo, señora», anunció Paloma limpiándose las manos en el delantal. Doña Carmen se acercó a los platos. Los chilaquiles se veían perfectos. Las tortillas tenían la consistencia ideal, ni muy duras ni muy blandas. La salsa tenía un color rojo intenso y brillante, y la presentación era impecable. Probó un bocado, masticó lentamente, y su expresión se mantuvo impasible por unos segundos que a Paloma le parecieron eternos. Luego una pequeña sonrisa apareció en el rostro de doña Carmen. «Oye, muchacha, ¿en dónde aprendiste a hacer chilaquiles así?» «Con mi mamá, señora. Ella me decía que los chilaquiles tienen que quedar en su punto exacto, que las tortillas no se deshagan, pero que tampoco estén duras. Pues tu mamá te enseñó muy bien. Estos chilaquiles están mejor que los míos». El corazón de Paloma dio un salto de alegría. «Eso significa que empiezas a trabajar mañana a las 6 de la mañana. Te voy a pagar 1,000 pesos a la semana, más propinas. Trabajas de lunes a sábado, domingo descanso. ¿Te parece bien?». Paloma no podía creer lo que estaba escuchando. 1,000 pesos a la semana era más dinero del que había visto junto en meses. «Sí, señora, muchas gracias. No le va a fallar, se lo prometo. Más te vale, porque aquí no acepto flojera ni mentiras. Pero si trabajas bien, te voy a tratar bien». Apache se acercó con una sonrisa enorme. «Felicidades, Paloma. Sabía que lo ibas a lograr». Mientras regresaban a casa, Paloma no podía contener su emoción. «No puedo creerlo, Apache. Tengo trabajo. Por fin tengo trabajo. Te lo merecías, Paloma. Trabajaste muy duro para conseguirlo. Y todo gracias a ustedes. Si usted y su abuela no me hubieran ayudado, ahorita estaría en la calle con Mateo». Cuando llegaron a casa, doña Esperanza los estaba esperando en la puerta con Mateo en brazos. «¿Cómo te fue, mija?». «Me dieron el trabajo, señora Esperanza. Me dieron el trabajo». Doña Esperanza abrazó a Paloma con su brazo libre. «Qué bueno, mija. Me da mucho gusto». Esa noche, mientras cenaban los chilaquiles que habían sobrado de la prueba, doña Esperanza y Apache le dieron a Paloma la segunda noticia del día. «Paloma», dijo doña Esperanza, «Apache y yo hemos estado platicando y queremos proponerte algo». «¿Qué cosa, señora?». «Que te quedes aquí con nosotros no solo unos días, sino el tiempo que necesites para establecerte completamente. Pero como una más de la familia, con derechos y obligaciones». Paloma sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo no sé qué decir». «Di que sí», intervino Apache. «Esta casa es más alegre contigo y con Mateo aquí». Por primera vez en mucho tiempo, Paloma sintió que tenía una verdadera familia. No solo un lugar donde dormir, sino personas que genuinamente se preocupaban por ella y por su bebé. El tercer día había traído consigo no solo un trabajo, sino la confirmación de que había encontrado un verdadero hogar. Habían pasado 2 semanas desde que Paloma comenzó a trabajar en la fonda de doña Carmen y la rutina familiar había encontrado su ritmo perfecto. Todas las mañanas a las 5:30, Paloma se levantaba sigilosamente para no despertar a Mateo, quien dormía en una cuna improvisada que Apache había armado en la sala. Preparaba café para Apache y para ella, y juntos desayunaban en silencio antes de irse cada uno a su trabajo. Doña Carmen había quedado más que satisfecha con el desempeño de Paloma. No solo cocinaba excelente, sino que había demostrado ser responsable, puntual y muy buena para tratar con los clientes. Los comensales regulares ya preguntaban específicamente por los platillos que preparaba ella, especialmente sus enchiladas rojas y su pozole de los viernes. «Esta muchacha es una joya», le había comentado doña Carmen a Apache una tarde cuando fue a comprar comida. Hace mucho que no contrataba a alguien tan trabajadora y honesta. Apache se sentía orgulloso de Paloma, aunque no sabía exactamente por qué. Había algo en verla crecer y establecerse que le llenaba de satisfacción. Por las tardes, cuando regresaba del taller, la encontraba ayudando a su abuela con los quehaceres o jugando con Mateo, quien ya había comenzado a sonreír y parecía mucho más saludable. Esa mañana de jueves, Paloma llegó a la fonda como siempre, a las 6 en punto, pero doña Carmen notó inmediatamente que algo estaba diferente en ella. «Buenos días, doña Carmen», saludó Paloma, pero su voz sonaba tensa. «Buenos días, mija, ¿estás bien? Te veo preocupada». «No, no es nada, señora.
solo que dormí mal. Pero doña Carmen tenía muchos años de experiencia con las personas y sabía cuando alguien le estaba mintiendo. Paloma, ven acá. Siéntate un momento. Doña Carmen, de verdad estoy bien. Mejor me pongo a trabajar que ya van a llegar los clientes del desayuno. Los clientes pueden esperar 5 minutos. Siéntate y cuéntame qué te está pasando. Paloma se sentó en una de las sillas de plástico, jugando nerviosamente con sus manos. Es que ayer en la noche recibí una llamada. ¿De quién? De Jorge, el papá de Mateo. Doña Carmen arqueó las cejas. En las 2 semanas que llevaba trabajando ahí, Paloma nunca había mencionado al padre de su bebé, pero doña Carmen sabía que existía porque Apache le había contado brevemente la historia. ¿Y qué quería? Dice que va a regresar de Estados Unidos y que quiere ver a Mateo. ¿Y eso te preocupa? Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Doña Carmen, ese hombre me abandonó cuando más lo necesitaba. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no estaba listo para ser papá y se fue. No me dio ni un peso, no me escribió ni una sola vez. No preguntó si su hijo había nacido bien o si estábamos vivos o muertos. ¿Y ahora qué quiere? Dice que ya está maduro, que encontró trabajo en Estados Unidos y que quiere conocer a su hijo. Que viene a Guadalajara la próxima semana. Doña Carmen suspiró. Había visto muchas historias similares a lo largo de su vida. ¿Y tú qué le dijiste? Que no tiene derecho a aparecer así nomás después de 4 meses de haberse desaparecido. Pero él dice que es su hijo y que tiene derecho a verlo. ¿Y legalmente cómo están las cosas? No está registrado, doña Carmen. En el acta de nacimiento de Mateo solo aparezco yo. Entonces legalmente no tiene ningún derecho sobre el niño. Pero él no lo sabe. Y además tengo miedo de que haga escándalo o que trate de quitarme a Mateo. Doña Carmen se levantó y puso una mano maternal en el hombro de Paloma. Mira, mija, ese muchacho no puede quitarte a tu hijo así nomás, pero tampoco puedes vivir con miedo. ¿Ya le platicaste a Apache y a doña Esperanza? No quiero preocuparlos. Ellos ya han hecho demasiado por mí. Paloma, cuando las personas te abren las puertas de su casa y te tratan como familia, también significa que van a estar ahí para apoyarte en los momentos difíciles. Ve y platícales. No tienes que enfrentar esto sola. Durante toda la mañana, Paloma estuvo distraída. Se le quemaron unas tortillas, agregó sal de más a los frijoles y derramó salsa en el piso 2 veces. Los clientes notaron que no estaba en su mejor día. A las 2 de la tarde, cuando terminó su turno, Paloma regresó a casa con el estómago hecho nudo. Encontró a doña Esperanza meciendo a Mateo en la sala mientras veía su novela de la tarde. Hola, mija, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, señora Esperanza, mintió Paloma tomando a Mateo en sus brazos. Doña Esperanza apagó la televisión y miró fijamente a Paloma. A ver, ¿qué tienes? Desde que llegaste tienes cara de preocupación. Paloma suspiró. Sabía que no podía ocultarle nada a doña Esperanza. Es que ayer me habló Jorge, el papá de Mateo. ¿Y qué quería ese desgraciado?, preguntó doña Esperanza sin tapujos. A pesar de la tensión, Paloma no pudo evitar sonreír ligeramente por la franqueza de la señora. Dice que quiere ver a Mateo, que va a venir a Guadalajara la próxima semana. ¿Y tú qué le dijiste? Que no, pero él insiste. Dice que es su hijo y que tiene derecho. Doña Esperanza se puso de pie con más energía de la que había mostrado en mucho tiempo. ¿Su hijo? Su hijo después de abandonarte embarazada. ¿Qué clase de desfachatez es esa? En ese momento, Apache llegó del trabajo y encontró a las 2 mujeres en plena conversación. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan serias? Doña Esperanza le explicó rápidamente la situación, mientras Apache se quitaba su overol de trabajo. El rostro de Apache se fue endureciendo conforme escuchaba la historia. ¿Ese tipo te abandonó embarazada y ahora quiere regresar como si nada?, preguntó Apache, con un tono de voz que Paloma no le había escuchado antes. Sí, pero no quiero que se preocupen por eso. Es mi problema y yo lo voy a resolver. No, Paloma, dijo Apache firmemente. Aquí no hay problemas tuyos y problemas nuestros. Somos una familia, y en las familias los problemas se enfrentan juntos. Las palabras de Apache hicieron que Paloma sintiera una calidez en el pecho, pero también la llenaron de temor. No quería que Apache se metiera en problemas por defenderla. Pero ¿qué tal si viene y hace escándalo? ¿Qué tal si trata de llevarse a Mateo? Primero, no se va a llevar a Mateo porque legalmente no tiene ningún derecho, explicó doña Esperanza. Y segundo, si viene a hacer escándalo va a tener que vérselas conmigo.
Apache se sentó junto a Paloma en el sillón. Oye, ¿tú quieres que ese tipo vea a Mateo? No, para nada. No quiero que se acerque ni a mí ni a mi hijo. Entonces no se va a acercar. Así de simple. Pero Apache, Jorge puede ser muy insistente cuando quiere algo. Y también puede ser agresivo. Los ojos de Apache se endurecieron. ¿Te pegaba? No, no me pegaba, pero sí me gritaba mucho y me hacía sentir mal. Siempre me decía que yo no valía nada, que era una ignorante del pueblo, que nunca iba a conseguir algo mejor que él. Apache apretó los puños. Le hervía la sangre escuchar cómo habían tratado a Paloma. Ese tipo no se va a acercar a ti ni a Mateo, te lo prometo. 3 días después, un sábado por la mañana, Paloma estaba en casa ayudando a Doña Esperanza a lavar ropa en el patio trasero cuando escucharon que alguien tocaba la puerta con insistencia. Toc, 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 toc. ¿Quién será a estas horas?, preguntó Doña Esperanza. Apache se fue temprano al taller porque tenía que terminar un carro. Paloma sintió un escalofrío. Algo en la manera de tocar la puerta le resultaba familiar. Yo voy a ver, señora. No, mija, ve tú por Mateo y llévalo al cuarto. Yo voy a ver quién es. Pero cuando Doña Esperanza abrió la puerta, se encontró con un joven de unos 22 años, de estatura media, con el cabello engominado hacia atrás y ropa que pretendía verse más cara de lo que realmente era. Tenía una actitud arrogante y hablaba con un acento que trataba de sonar más refinado. Buenos días, señora. Busco a Paloma. ¿Y usted quién es? Soy Jorge, el papá del hijo de Paloma. Vengo a ver a mi hijo. Doña Esperanza lo evaluó de arriba abajo con desprecio evidente. Paloma no quiere verlo a usted, y aquí se respetan los deseos de Paloma. Con todo respeto, señora, pero usted no es nadie para impedir que yo vea a mi hijo. ¿Su hijo? Doña Esperanza alzó la voz. Su hijo después de haber abandonado a la madre embarazada. Jorge trató de mantener la compostura, pero se notaba que estaba perdiendo la paciencia. Eso ya quedó en el pasado. Ahora vengo a hacerme responsable. ¿Responsable? ¿Después de 4 meses? ¿Dónde estaba usted cuando Paloma no tenía que comer? ¿Dónde estaba cuando ella durmió en la calle con lluvia con su bebé recién nacido? Desde el cuarto, Paloma escuchaba toda la conversación mientras abrazaba a Mateo. Su corazón latía tan fuerte que temía que Jorge pudiera escucharlo. Señora, yo no vengo a discutir con usted. Vengo a ver a mi hijo y a hablar con Paloma. Si no me deja entrar por las buenas, voy a tener que hacerlo por las malas. Doña Esperanza se irguió con toda la dignidad que sus 67 años le daban. Me está amenazando en mi propia casa. En ese momento, Paloma apareció en la sala con Mateo en brazos. Había decidido que era mejor enfrentar la situación de una vez. Hola, Jorge, dijo con voz temblorosa pero firme. Jorge sonrió de manera que pretendía ser encantadora, pero que a Paloma le resultó falsa y calculadora. Paloma, mi amor, qué gusto verte. Te ves muy bien. Y este debe ser Mateo. Qué hermoso está mi hijo. No es tu hijo, Jorge. No hasta que lo reconozcas legalmente. Por eso mismo vengo, mi amor. Quiero reconocerlo y llevármelos a los dos conmigo a Estados Unidos. Allá conseguí un buen trabajo y podemos vivir muy bien los 3. Paloma sintió que el mundo se le venía encima. Esta no era la conversación que había esperado. ¿Llevarnos? Jorge, tú me abandonaste. No puedes llegar después de meses y pretender que todo esté igual. Paloma, ya sé que me equivoqué, pero era muy joven. Ahora ya maduré y quiero formar una familia contigo y con nuestro hijo. Es demasiado tarde, Jorge. ¿Demasiado tarde? ¿Por qué? ¿Ya tienes otro hombre? La pregunta hizo que Paloma se sonrojara, aunque ella misma no sabía por qué. Eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío si estás criando a mi hijo con otro hombre. En ese momento, se escuchó el ruido de la motocicleta de Apache llegando a la casa. Paloma sintió un alivio inmediato, pero también temió lo que podría pasar cuando Apache viera a Jorge ahí. Apache entró a la casa e inmediatamente notó la tensión en el ambiente. Vio a un hombre desconocido parado en la sala, a su abuela con cara de enojo y a Paloma abrazando a Mateo con expresión de miedo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Apache con voz calmada pero firme. Jorge lo evaluó de arriba abajo y no le gustó lo que vio. Apache era más alto que él, más fuerte, y tenía la confianza tranquila de alguien que no necesita demostrar nada. Tú debes ser el famoso Apache, dijo Jorge con sarcasmo. Yo soy Jorge, el verdadero padre de Mateo. Apache se acercó lentamente a Jorge, manteniendo la calma, pero dejando claro que no se iba a dejar intimidar. Ya me habían platicado de ti,
el que abandonó a Paloma embarazada. Eso ya quedó en el pasado, ahora vengo por mi familia. ¿Tu familia? Apache se rió amargamente. Tu familia está aquí, en esta casa, donde nosotros la cuidamos cuando tú la abandonaste. La tensión en la sala era palpable. Paloma sabía que algo malo estaba a punto de pasar, y doña Esperanza se preparaba para lo peor. Jorge dio un paso hacia Apache. Mira, compadre, no sé qué clase de arreglo tengas aquí con Paloma, pero yo soy el padre del niño y vengo a llevarme lo que es mío. Aquí nadie es propiedad de nadie, respondió Apache. Y Paloma ya te dijo que no quiere irse contigo. Paloma va a venir conmigo porque somos una familia. Ella, mi hijo y yo. No, Jorge, interrumpió Paloma con voz más fuerte. Yo ya no voy a ir a ningún lado contigo. Mi lugar está aquí, con las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Jorge la miró con incredulidad y luego con ira. ¿Me estás cambiando por este mecánico mugroso? Esas fueron las palabras que rompieron la paciencia de Apache. Nadie insultaba a su familia en su propia casa. Creo que ya es hora de que te vayas, dijo Apache acercándose más a Jorge. No me voy a ir sin mi hijo. Sí te vas a ir. Y si regresas, no va a ser tan amigable la conversación. Jorge miró a Apache, luego a Paloma y finalmente a doña Esperanza. Se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica y territorial. Esto no se va a quedar así, Paloma. Ese niño es mi hijo y voy a pelear por él. Pelea todo lo que quieras, respondió doña Esperanza, pero hazlo desde lejos de esta casa. Jorge salió dando un portazo, dejando tras de sí una atmósfera tensa, pero también un sentimiento de triunfo. Paloma se dejó caer en el sillón, temblando de nervios y alivio. ¿Creen que vaya a regresar? Apache se sentó junto a ella y puso una mano reconfortante en su hombro. Si regresa, aquí estaremos para enfrentarlo, pero creo que es un cobarde que solo sabe amenazar cuando se siente seguro. Doña Esperanza preparó té de manzanilla para todos. Mija, ese muchacho no te conviene ni te convenía. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Paloma asintió mientras mecía a Mateo, quien había dormido durante toda la confrontación. Sí, señora, ahora me doy cuenta de muchas cosas. Apache la miró con ternura. ¿Cómo cuáles? Como que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que te escoge por amor. Las palabras de Paloma resonaron en el corazón de Apache de una manera que no esperaba. En ese momento, supo que lo que sentía por ella había cambiado de protección fraternal a algo mucho más profundo. El cuarto capítulo había puesto a prueba no solo la estabilidad que habían construido, sino también los sentimientos que habían crecido entre ellos sin que se dieran cuenta. Habían pasado 5 días desde la visita de Jorge y aunque no había regresado, su presencia parecía flotar en el ambiente como una amenaza silenciosa. Paloma había tratado de mantener su rutina normal, pero Apache notaba que se sobresaltaba cada vez que alguien tocaba la puerta de la fonda o cuando escuchaba motocicletas pasar por la calle. Esa mañana de jueves, Apache despertó más temprano de lo usual. Eran las 5 de la mañana y desde su cama podía escuchar a Paloma moviéndose silenciosamente en la cocina, preparando el café como todos los días. Algo en el sonido de sus pasos le decía que ella tampoco había dormido bien. Se levantó, se puso una camiseta y salió de su cuarto. La encontró de pie frente a la estufa, con la vista perdida, mientras el agua hervía en la cafetera. «Buenos días», susurró Apache para no asustarla. Paloma se sobresaltó de todas formas. «¡Ay, Apache! Me asustaste. Buenos días. ¿Dormiste bien?» Paloma negó con la cabeza mientras servía el café en 2 tazas. «No he podido dormir bien desde que vino Jorge. Toda la noche me la paso pensando en que puede regresar en cualquier momento». Apache se acercó y tomó su taza de café. «Paloma, ese tipo no va a regresar, y si regresa ya sabe lo que le espera. No es solo eso, Apache. Es que tengo miedo de que tenga razón en algo». «¿En qué?» Paloma se sentó en una de las sillas de la cocina, jugando nerviosamente con sus manos. «En que Mateo es su hijo. Biológicamente sí es su hijo. ¿Y si un día Mateo crece y me pregunta por su papá? ¿Y si me reclama por no haberle dado la oportunidad de conocerlo?» Apache se sentó frente a ella. «Paloma, ser papá no es solo poner el esperma. Ser papá es estar ahí cuando el niño tiene hambre, cuando llora, cuando se enferma, cuando necesita protección. Jorge nunca ha hecho nada de eso por Mateo. Lo sé, pero ¿qué? Pero también sé que yo no le puedo dar a Mateo todo lo que necesita. No tengo una carrera, no tengo dinero ahorrado, no tengo una casa propia,
¿Qué tal si Jorge realmente puede darle una mejor vida en Estados Unidos? Apache dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Tú crees que el dinero es lo más importante para criar a un hijo? No, pero ayuda. Paloma, mírame. Ella levantó la vista y se encontró con los ojos intensos de Apache. Mateo tiene lo más importantísimo que puede tener un niño, una madre que lo ama y que es capaz de cualquier cosa por él. Tiene una abuela adoptiva que lo consiente como si fuera su propio nieto. Y tiene... Apache se detuvo, no seguro de cómo terminar esa frase. ¿Tiene qué?, preguntó Paloma suavemente. Tiene a alguien que también lo quiere como si fuera su propio hijo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Apache, lo que quiero decir es que Mateo tiene una familia que lo ama. Eso vale más que todo el dinero del mundo. En ese momento, Mateo comenzó a llorar desde la sala. Paloma se levantó rápidamente a atenderlo, pero Apache la detuvo suavemente del brazo. «Yo voy», dijo él. Paloma lo observó caminar hacia la sala y cargar a Mateo con la ternura de un padre verdadero. Vio cómo le hablaba suavemente, cómo lo mecía con cuidado, cómo el bebé se tranquilizaba inmediatamente en sus brazos. Una sensación extraña se apoderó de ella. Era una mezcla de gratitud, ternura y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Esa tarde, cuando Paloma regresó de la fonda, encontró a Apache jugando en el patio con Mateo, quien ya había comenzado a sostener mejor su cabecita y a responder a los estímulos con pequeñas sonrisas. «Mira, Paloma», gritó Apache emocionado. «Mateo ya me reconoce. Cuando llego del trabajo me sonríe». Paloma se acercó y se sentó en el suelo junto a ellos. Ver a Apache interactuar con su hijo le provocaba una mezcla de emociones que la confundían. «Se ve que te quiere mucho», comentó ella. «Y yo a él. Paloma, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú has pensado en encontrar pareja? Me refiero a alguien que sea una figura paterna para Mateo». La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. «La verdad, no. Después de lo que pasó con Jorge, he estado tan concentrada en salir adelante que no he pensado en eso. Pero te gustaría. Algún día, digo». Paloma miró a Apache, quien tenía a Mateo recostado en sus piernas y le hacía caras graciosas que hacían reír al bebé. «Supongo que sí, pero tendría que ser alguien muy especial, alguien que quisiera a Mateo como si fuera su propio hijo». «¿Como yo?», preguntó Apache sin pensarlo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Paloma lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?». Apache sintió que se sonrojaba, pero ya no había vuelta atrás. «Dije que sí tendría que ser alguien como yo. Alguien que ya quiere a Mateo, que ya los conoce, que ya los considera su familia». Paloma sintió que le faltaba el aire. «Apache, Paloma, sé que esto suena loco. Sé que apenas nos conocemos hace un mes, pero en este tiempo he sentido cosas que nunca había sentido antes». «¿Qué tipo de cosas?». Apache dejó a Mateo suavemente en su carriola y se acercó más a Paloma. «Cada mañana espero con ansias verte cuando te levantas. Cada tarde me emociono cuando llego del trabajo y te encuentro aquí. Cuando ese idiota de Jorge vino y te amenazó, sentí una furia que nunca había sentido por nadie. Y cuando te veo con Mateo, cuando veo lo buena madre que eres, siento que me estoy enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del patio. Paloma sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Apache, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahorita. Solo quería que lo supieras». Paloma se levantó del suelo visiblemente nerviosa. Es muy complicado, Apache». «¿Por qué es complicado?». «Porque ustedes me salvaron la vida. Porque les debo todo. Porque no quiero que pienses que estoy aquí por interés o por conveniencia». Apache también se puso de pie y la tomó suavemente de las manos. «Paloma, ¿tú crees que yo pensaría eso de ti?». «No lo sé. A veces ni yo misma sé qué pensar. Entonces déjame ayudarte a aclarar tus ideas. ¿Qué sientes cuando estamos juntos?». Paloma lo miró a los ojos. En ellos veía sinceridad, ternura y algo más que la hacía sentir segura y protegida. Siento paz. Siento que por primera vez en mi vida tengo un hogar de verdad». «¿Y qué sientes cuando me ves con Mateo?». «Siento que él tiene la figura paterna que yo nunca tuve con mi propio papá». «¿Y qué sientes por mí, Paloma?». Paloma cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas. «Siento que eres la primera persona en mi vida que me ha tratado con verdadero respeto, que me ha hecho sentir valiosa, inteligente, capaz, que me ha dado seguridad sin pedirme nada a cambio».
¿Eso es todo? Paloma abrió los ojos y lo miró fijamente. No, también siento que cuando estás cerca el mundo es menos aterrador. Y cuando sonríes, yo también quiero sonreír. Y cuando me proteges, me siento como si fuera lo más importante del mundo para alguien. Apache sonrió suavemente. ¿Y cómo se llama eso que sientes? Antes de que Paloma pudiera responder, la voz de doña Esperanza los interrumpió desde la puerta de la cocina. Pareja de tortolitos, la comida está lista. Ambos se separaron rápidamente, como niños sorprendidos haciendo travesuras. Durante la cena, doña Esperanza los observaba con una sonrisa cómplice. No era ciega y había notado cómo habían cambiado las cosas entre Apache y Paloma en las últimas semanas. ¿Saben qué?, dijo de repente doña Esperanza. ¿Qué, abuelita?, preguntó Apache. Que hace mucho que no veía a mi nieto tan contento como en estas semanas. Apache se sonrojó. Abuelita, y también hace mucho que no veía a una muchacha tan trabajadora y buena como Paloma. Ahora fue el turno de Paloma de sonrojarse. Señora Esperanza, lo que quiero decir, continuó la anciana, es que a veces las cosas buenas llegan cuando menos las esperamos, y cuando llegan hay que tener el valor de tomarlas. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Apache se quedó un rato más en la sala, viendo a Paloma acomodar a Mateo en su cuna. Paloma, susurró. Sí, hoy no me contestaste mi pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo se llama lo que sientes por mí? Paloma se acercó a él en la penumbra de la sala, iluminada apenas por la luz que entraba desde la calle. Se llama amor, Apache, pero me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que todo esto sea un sueño y que algún día despierte. Apache la tomó de las manos. No es un sueño, Paloma, es real. Lo que siento por ti es real. Lo que sientes por mí es real. Y esta familia que hemos formado es real. ¿Tú crees? Estoy seguro. En ese momento, Apache se acercó lentamente a Paloma. Ella no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de todas las emociones que habían estado conteniendo durante semanas. Cuando se separaron, Paloma tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué lloras? Porque es la primera vez en mi vida que alguien me besa con tanto amor. Y no va a ser la última. Al día siguiente, la rutina matutina fue diferente. Había una nueva energía en la casa, una sensación de completud que no había estado ahí antes. Cuando Apache se fue al trabajo, se despidió de Paloma con un beso en la frente, y cuando ella se fue a la fonda, le dio un beso en la mejilla. Doña Esperanza los observaba desde su silla, sonriendo con satisfacción. Al fin, murmuró para sí misma, al fin mi nieto encontró a alguien que lo haga feliz. Pero la felicidad de esa mañana se vería empañada por una llamada telefónica que llegaría a la fonda a mediodía. Paloma, le gritó doña Carmen desde el mostrador. Te hablan por teléfono. Paloma se acercó al teléfono, secándose las manos en el delantal. Bueno, hola, Paloma. Soy Jorge. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Qué quieres, Jorge? Quiero que sepas que no me voy a dar por vencido. Ese niño es mi hijo y voy a luchar por él. Ya contraté a un abogado. Jorge, Mateo está bien cuidado. Déjanos en paz. No los voy a dejar en paz hasta que me des lo que es mío. Y si no me das a mi hijo por las buenas, lo voy a conseguir por las malas. La línea se cortó, dejando a Paloma temblando de miedo y rabia. Jorge había regresado, y esta vez parecía decidido a pelear en serio. La felicidad que había encontrado con Apache estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dura posible. Pero esta vez, Paloma no estaba sola. Tenía una familia que la amaba y la protegería, y tenía el amor de un hombre que estaba dispuesto a luchar por ella y por Mateo. La batalla final estaba a punto de comenzar, y ahora que llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Tu presencia importa, y tu historia también. La llamada de Jorge había cambiado todo. Durante los siguientes 3 días, Paloma apenas pudo concentrarse en el trabajo. Doña Carmen, preocupada por su estado, decidió cerrar la fonda más temprano el viernes para que pudiera descansar. «Mija», le dijo doña Carmen mientras limpiaban las mesas, «ese muchacho te tiene muy preocupada. ¿Ya hablaste con alguien que sepa de leyes?» «No, doña Carmen, no tengo dinero para pagar un abogado. Pues yo sí conozco a alguien. Mi compadre Joaquín es licenciado y me debe algunos favores. Si quieres le hablo para que te oriente». Paloma sintió un rayo de esperanza. ¿De verdad haría eso por mí? Claro, mija. A veces no se trata de dinero, sino de hacer lo correcto.
Esa tarde, cuando Paloma llegó a casa, encontró a Apache esperándola en la sala con una expresión seria. Paloma, necesitamos hablar. ¿Qué pasó? Hoy en la mañana, cuando mi abuela fue al mercado, se encontró con la señora Remedios, la vecina de la esquina. Le dijo que ayer vio a Jorge rondando la casa, preguntando por los horarios de entrada y salida. El corazón de Paloma se aceleró. ¿Crees que esté planeando algo? No lo sé, pero no me gusta nada. Creo que debemos estar preparados para cualquier cosa. Doña Esperanza entró a la sala con Mateo en brazos, quien ya tenía 4 meses y había crecido considerablemente desde aquella noche lluviosa. Apache, platícale a Paloma lo que estuvimos pensando. Apache tomó las manos de Paloma y la invitó a sentarse. Mi abuela y yo hemos estado hablando y queremos proponerte algo importante. ¿Qué cosa? ¿Que te cases conmigo? Paloma sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Qué dijiste? Que te cases conmigo, Paloma. No solo porque te amo, sino porque si estamos casados legalmente yo puedo adoptar a Mateo como mi hijo. Jorge no tendría ningún derecho sobre él. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. Apache, pero eso es una decisión muy grande. No puedes casarte conmigo solo para protegerme de Jorge. No me estaría casando contigo solo por eso, respondió Apache firmemente. Me estaría casando contigo porque te amo. Porque amo a Mateo, porque quiero formar una familia contigo, porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes dos. Doña Esperanza se acercó y puso una mano en el hombro de Paloma. Mija, Apache lleva días pensando en esto. Desde antes de que Jorge apareciera, él ya me había dicho que quería pedirte que se casaran. ¿Es verdad eso? Preguntó Paloma, mirando a Apache a los ojos. Es verdad. La situación con Jorge solo me hizo darme cuenta de que no quiero esperar más para hacer oficial lo que ya siento. Paloma miró a Mateo, quien dormía tranquilamente en los brazos de Doña Esperanza, ajeno a la conversación que definiría su futuro. Apache, yo sí quiero casarme contigo, pero quiero que sepas que no es por conveniencia, ni por miedo, ni por agradecimiento. Es porque te amo de verdad. Apache sonrió y la abrazó fuertemente. Entonces, ¿es un sí? Es un sí. En ese momento, se escucharon golpes fuertes en la puerta. No eran toques normales, sino golpes desesperados e insistentes. Paloma, abre la puerta. Sé que estás ahí. Era la voz de Jorge, pero sonaba diferente. Sonaba alterada, quizás bajo los efectos del alcohol. Apache se puso de pie inmediatamente. Quédate aquí con mi abuela y con Mateo. Yo voy a hablar con él. No, Apache, puede ser peligroso. Por eso mismo no quiero que te acerques. Los golpes en la puerta continuaron cada vez más fuertes. Paloma, tú y ese pinche mecánico me van a escuchar, quieran o no. Apache abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Jorge? Jorge se veía desaliñado, con ropa arrugada y aliento a alcohol. Quiero hablar con Paloma. Vengo a llevarme a mi hijo. Ya te dijimos que aquí no tienes nada que hacer. Ese niño es mío, y Paloma también es mía. Paloma no es propiedad de nadie, y mucho menos tuya. Jorge empujó la puerta con fuerza, pero la cadena resistió. Déjame entrar o voy a tirar esta puerta. En ese momento Paloma apareció detrás de Apache. Jorge, ¿qué quieres? Al fin apareces. Mira, Paloma, se acabaron los juegos. Ese niño es mi hijo y me lo voy a llevar conmigo a Estados Unidos. Allá puede tener una vida mejor que en esta casa de pobres. Jorge, Mateo está bien aquí, tiene todo lo que necesita. Lo que necesita es estar con su verdadero padre, no con este mecánico mugroso que se hace pasar por lo que no es. Apache sintió que la paciencia se le agotaba. Ya es suficiente. Te voy a pedir por última vez que te vayas. No me voy a ir sin mi hijo. Jorge empujó la puerta con más fuerza, y esta vez la cadena se rompió. Apache alcanzó a cerrar la puerta principal justo a tiempo, pero Jorge comenzó a golpearla desde afuera. Paloma, si no me abres, voy a llamar a la policía y les voy a decir que me están impidiendo ver a mi hijo. Doña Esperanza, quien había estado escuchando todo desde la sala, se acercó con Mateo todavía en brazos. Apache, ese muchacho está loco. Mejor llámale a la policía tú. Pero antes de que Apache pudiera hacer algo, Jorge dejó de golpear la puerta. Se había hecho un silencio extraño afuera. Unos minutos después, se escucharon sirenas acercándose a la casa. ¿Quién habrá llamado a la policía, ma?, preguntó Paloma nerviosa. Alguien tocó la puerta, pero esta vez de manera civilizada. Señores, somos de la policía, abran la puerta, por favor. Apache abrió cautelosamente. Afuera había 2 policías y Jorge, quien ahora tenía una actitud más calmada, pero igual de determinada.
Buenas tardes, saludó uno de los oficiales. Recibimos una denuncia sobre un problema familiar. ¿Son ustedes los señores que viven aquí? Sí, oficial. Soy Apache y ella es Paloma. Este joven, señaló a Jorge, dice que ustedes le están impidiendo ver a su hijo. Jorge se adelantó. Oficial, ese bebé que está ahí adentro es mi hijo. Yo soy el padre biológico y tengo derecho a verlo. El policía miró a Paloma. Señorita, ¿es cierto que este joven es el padre del bebé? Paloma respiró profundo. Biológicamente sí, oficial, pero él me abandonó cuando estaba embarazada. No está registrado como padre en el acta de nacimiento. Nunca me ha dado dinero para el niño y nunca se había preocupado por él hasta ahora. ¿Tiene usted el acta de nacimiento del menor? Sí, oficial. Paloma entró a la casa y regresó con el documento. El policía lo revisó cuidadosamente. Efectivamente, aquí solo aparece la madre. Joven, se dirigió a Jorge, sin registro legal usted no tiene derechos paternos sobre el menor. Pero es mi hijo. Puedo hacer una prueba de ADN. Puede hacerla, pero eso requiere un proceso legal. Mientras tanto, no puede exigir ver al niño sin el consentimiento de la madre. Jorge se desesperó. Esto es injusto. Esos cabrones me están quitando a mi hijo. Joven, le voy a pedir que se calme y que se retire. Si quiere pelear por derechos paternos, debe hacerlo por la vía legal, no viniendo a molestar a esta familia. No es su familia, es mi familia. El policía miró a Jorge con severidad. Si no se retira inmediatamente, vamos a tener que arrestarlo por alteración del orden público y violencia familiar. Jorge miró a los policías, luego a Apache y finalmente a Paloma. Esto no se va a quedar así, Paloma. Ese niño es mío y voy a luchar por él. Lucha todo lo que quieras, respondió Paloma con una firmeza que sorprendió a todos. Pero hazlo lejos de nosotros. Jorge se fue acompañado por los policías, no sin antes dirigir una mirada llena de odio hacia la casa. Cuando finalmente se quedaron solos, Apache abrazó a Paloma fuertemente. ¿Estás bien? Sí, pero tengo miedo de que regrese. Doña Esperanza se acercó a ellos. Por eso mismo es importante que se casen pronto. Mientras más rápido formalicen su relación, más protegidos van a estar legalmente. Al día siguiente, Apache y Paloma fueron al registro civil para iniciar los trámites de matrimonio. También visitaron al compadre de doña Carmen, el licenciado Joaquín, quien les explicó todo el proceso legal. Si se casan y Apache adopta al niño, Jorge va a tener que demostrar no solo que es el padre biológico, sino también que puede ofrecer mejores condiciones de vida que ustedes. Y eso, considerando que los abandonó, va a ser muy difícil de probar. 2 semanas después, en una ceremonia sencilla en el registro civil, con doña Esperanza, doña Carmen, don Raúl y algunos vecinos como testigos, Apache y Paloma se convirtieron oficialmente en esposos. Paloma llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado con sus ahorros y Apache un traje prestado por don Raúl. Mateo, de 5 meses, dormía tranquilamente en los brazos de doña Esperanza durante toda la ceremonia. Cuando les preguntaron si aceptaban ser esposos, ambos respondieron con un sí, tan claro y firme que no quedó duda de que era una decisión tomada con el corazón. Esa noche, en la pequeña casa de la colonia San Miguel, celebraron con una cena que había preparado doña Carmen especialmente para ellos. Había mole, tamales, agua de horchata y un pastel pequeño que había hecho doña Esperanza. «Brindo», dijo doña Esperanza, levantando su vaso de agua de horchata, «por esta familia que se formó de la manera más bonita, con amor, respeto y solidaridad». Todos brindaron, incluyendo a Mateo, quien ya tomaba agua en su biberón. 3 meses después, Apache oficialmente adoptó a Mateo. El proceso fue sencillo porque Paloma estaba de acuerdo y porque Jorge nunca se presentó a ninguna de las citas legales, a pesar de haber sido notificado. 1 año después de aquella noche lluviosa, cuando Paloma había tocado a su puerta desesperada, Apache llegó del trabajo y encontró una escena que lo llenó de felicidad. Paloma estaba en la cocina preparando mole mientras cantaba una canción. Doña Esperanza tejía en su silla favorita, y Mateo, ya de 1 año y 4 meses, caminaba torpemente por la sala gritando «¡Papá!» cada vez que veía a Apache. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó Paloma acercándose a darle un beso de bienvenida. «Muy bien. Don Raúl me dijo que el próximo mes me va a subir el sueldo. ¿Y tú cómo te sentiste hoy?».
Paloma sonrió misteriosamente. Muy bien, de hecho tengo una sorpresita que darte. ¿Qué sorpresa? Paloma tomó las manos de Apache y las puso sobre su vientre. Mateo va a tener un hermanito. Apache sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Estás embarazada? De 2 meses. Apache la cargó y la hizo girar por toda la cocina, mientras Mateo aplaudía sin entender qué pasaba, y doña Esperanza sonreía desde su silla. «Vamos a tener otro bebé», gritó Apache emocionado. «Vamos a tener otro bebé», confirmó Paloma, con lágrimas de felicidad en los ojos. Esa noche, mientras toda la familia dormía, Apache salió al patio de la casa y miró hacia el cielo estrellado de Guadalajara. Recordó aquella noche cuando una joven desesperada había tocado a su puerta pidiendo ayuda para su bebé hambriento. Nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Nunca imaginó que al abrir la puerta no solo estaría salvando a Paloma y a Mateo, sino que también se estaría salvando a sí mismo de una vida solitaria y sin propósito. Sonrió al pensar en cómo había comenzado todo. «No tengo comida para mi bebé», había dicho Paloma llorando en la puerta. Y ahora, 1 año después, no solo Mateo tenía toda la comida que necesitaba, sino que tenía una familia completa, llena de amor, respeto y esperanza. De vez en cuando, los vecinos le preguntaban a Apache si sabía algo de Jorge. La respuesta siempre era la misma. Después del día que vinieron los policías, nunca más se supo de él. Algunos decían que se había regresado a Estados Unidos, otros que había encontrado otra mujer en otro lado. A Apache no le importaba. Jorge había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Ahora Mateo tenía un padre que lo amaba de verdad, y eso era lo único que importaba. La historia que había comenzado con desesperación, hambre y abandono, había terminado con amor, familia y esperanza. Y mientras Apache miraba las estrellas esa noche, supo que algunas veces los finales felices sí existen, especialmente cuando están construidos sobre bases sólidas de amor verdadero y solidaridad humana. En la colonia San Miguel de Guadalajara, una familia formada no por la sangre sino por el corazón, había demostrado que el amor siempre gana cuando se enfrenta con valor y se vive con honestidad. Y así, la joven que una vez lloró en una puerta pidiendo comida para su bebé, ahora tenía no solo comida, sino un hogar, una familia y un futuro lleno de posibilidades, porque a veces las mejores historias comienzan con las noches más oscuras y terminan con los amaneceres más brillantes.